calor, tenemos un poco de frío, gracias a Dios. Así que quisiera que se ponga en pie. Que se ponga en pie y vamos a encomendarle al Señor este tiempo para que su nombre sea glorificado ante todo y podamos también tener un buen tiempo con la palabra de Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por ese día que nos das. Gracias, Padre, por que tú has sido bueno, Señor. Gracias por tus misericordias, que como dice tu palabra, son nuevas cada mañana, Señor. Y sin duda lo ha sido este día, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque en medio, Señor, de cosas, Señor, que a veces no esperamos, Señor, tú siempre has sido fiel, Señor, tú siempre estás con nosotros. Y gracias también por el perdón de nuestros pecados, Señor, que podemos tener la salvación. Te agradecemos por eso. Bendice este tiempo de adoración que vamos a tener, de alabanza a ti, que podamos adorarte con libertad, Señor, que podamos exaltar tu nombre. Y Padre, trae con bien a los hermanos que seguramente vienen en camino, Señor, en medio del tráfico, Señor, pero que tú, Señor, los guardes y los traigas con bien hasta tu casa, Señor. Bendice este tiempo nuevamente, quédate con nosotros. Bendice el tiempo también de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañe al libro de Salmos, Salmo 103. Salmo 103, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Voy a leer 1 yo, y después ustedes el 2, así antifonalmente hasta llegar al versículo 8. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Ese es nuestro Señor. Bendice, dice el primer versículo, alma mía, a Jehová. Así que vamos a alabar al Señor, a ese Dios maravilloso que dice este libro de Salmos. Así que acompáñenme a decir que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Padre. Así que alabemos al Señor con una alabanza y cantemos a nuestro Señor. Vamos a decirle: Jesús es el Señor. Con tus palmas
¿Quién entiende la grandeza de Dios? Y esta alabanza dice, tu nombre, Dios, exaltaré. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Alabemos su nombre con esta alabanza. Con sus palmas, fuerte. Amén. A mí me gusta estar en la casa de Dios. Yo creo que el Señor quiere que nos saludemos, quiere que nos estemos juntos. Y esta alabanza dice, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Prefiero un rincón
en la casa de Dios juntos, en armonía, como dice su palabra, que tenemos que estar. Y esta alabanza dice a ese Dios que adoramos, a ese Señor que ha estado con nosotros todos los días del año hasta este momento, vamos a alabarle. Y esta alabanza quiero que me acompañe y exaltemos su nombre. Concéntrese en la presencia de Dios y piense en las cosas buenas que Él ha hecho hasta este momento, todo lo bueno, todo lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios, que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, te alabamos esta noche, Padre. Bendice, Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él es salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Amén. Señor, te adoramos a ti, Señor, porque grandes son tus misericordias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice ese tiempo, Señor, de tu palabra, que podamos estar atentos a tu voz, que podamos escuchar lo que tú quieres para nuestra vida, Señor, y ponerlo en práctica todos los días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, siga obrando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Él está obrando, Él está trabajando. ¿Creen ustedes que Dios está trabajando? Sí, Él sigue trabajando, no deja de trabajar.
Él está trabajando y trabajando en cada una de nuestras vidas, porque el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Fíjese que es el gran deseo y el propósito y la meta de Dios, que usted y yo lleguemos a ser como Cristo Jesús. Así es de que el deseo nuestro debe ser ese mismo, y pedirle a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser como Cristo. Y claro, para ver cómo era Cristo tenemos que ir a la palabra, porque ahí es donde se nos describe cómo era Jesucristo, cómo era su ser, cómo era su vida, cómo eran sus obras. Y entonces nosotros debemos anhelar también ser como Cristo Jesús. Este canto último es muy bonito y tiene mucha enseñanza. Dice que el Dios que dejó su trono, y eso es verdad, dejó su trono. Jesucristo existe eternamente, o sea, Él es eterno. Y un día decide venir a esta tierra y decide tomar un cuerpo humano como el suyo y el mío, con ciertas diferencias, porque el de nosotros ya venía contaminado por el pecado, y en cambio el de Jesucristo no. Él no tenía esa naturaleza pecaminosa, pero viene y pasa las mismas situaciones nuestras. Lo podemos ver al Señor ya que en su ministerio terrenal, que Él se cansaba, ¿verdad? Cuando después de trabajar, porque era muy arduo su trabajo, se cansaba, le daba sueño. Y de hecho lo encontramos a veces dormido ahí por ejemplo, aquella vez cuando iban en la barca los discípulos y que vino aquella tempestad, dice que Él estaba dormido después de un día fuerte de trabajo, se dormía. También dice que lloraba, sentía dolor, sentía tristeza. Entonces, como ser humano que Él era, Él pasaba por todo eso. Ahora, ¿por qué se humanó Jesús? ¿Por qué decidió venir a esta tierra? Por amor, ¿verdad? Por amor. ¿Amor a quién? A nosotros, ¿verdad? A nosotros. Él decidió venir acá por amor a nosotros, para que nosotros, por la fe en Él, pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y eso es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos ese perdón de pecados y la vida eterna, ¿va? Entonces, como respuesta a eso, el Señor nos llama a vivir una vida que vaya en consecuencia con su persona. Abra ahí su Biblia, estamos estudiando la primera carta del apóstol San Juan, la primera carta del apóstol San Juan. Aquí tenemos nosotros 3 cartas de Juan, ¿verdad? Y estamos estudiando la primera, y estamos en el capítulo 2. Hemos comenzado a estudiar este capítulo 2 y nos hemos hecho algunas preguntas. En este capítulo 2 nos hemos hecho alguna pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se sabe que una persona conoce a Dios? Esa es la primera pregunta que nos hicimos el miércoles pasado. ¿Cómo se sabe que una persona conoce a Dios? Muy bien, porque guarda sus mandamientos. Mire, eso está en el versículo 3. Ahí está en el versículo 3 del capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, de que puede que en la experiencia espiritual que tengamos podamos llegar a tener una situación en donde, qué sé yo, de éxtasis, qué sé yo, y todo es valedero. Pero en realidad nosotros conocemos a Dios o si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros guardamos su palabra, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos ha dejado acá, si nosotros lo guardamos. La otra pregunta que nos hacíamos es: ¿cómo se sabe o cómo sabemos que permanecemos en Cristo? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Cristo? Ahí está en el verso 6. Mira el verso 6. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Cristo? Andando como Él anduvo. Andando como Él anduvo. Claro, les decía, esto no se refiere a que el Señor tenía una forma especial de caminar y tenemos que aprender esa forma de caminar. No, se está refiriendo a vivir como Él vivió. Entonces, nosotros permanecemos en Cristo si vivimos como Él vivió, ¿verdad? Permanecer en Cristo, o sea, estar en Él. Caminar como Él caminó, vivir como Él vivió. Y entonces nosotros sabemos que permanecemos en Él si vivimos como Él vivió. ¿Qué hacía Cristo cuando estuvo acá en esta tierra? ¿Qué hacía Él? ¿Perdón? ¿Cómo? Sanaba enfermos,
¿Alguna vez ha orado usted por algún hermano para que sane sus enfermedades? Mire, eso es andar como el anduvo. El día, los que venimos al culto de oración, tenemos esa bendita privilegio de orar por nuestros hermanos enfermos. Y allí en la lista que tenemos de oración, ahí aparece, ¿verdad?, los hermanos que están enfermitos, ¿verdad? Entonces tenemos ese privilegio y ahí estamos andando como Cristo anduvo, porque estamos orando para que Dios obre en la salud de nuestros hermanos enfermos. ¿De qué otra manera podemos ver esto? ¿Cómo? Enseñaba, predicaba, ¿verdad? Enseñaba, predicaba. Dice que él andaba, iba de lugar en lugar. Y cuando llegaba a los diferentes lugares, ¿qué es lo que hacía? Enseñaba el evangelio del reino. ¿Y qué era el evangelio del reino? ¿Cuál era su predicación? Su predicación era, mire, el hombre es pecador y como consecuencia de su pecado tiene condenación eterna. Pero Dios en su amor y en su misericordia envió a Jesús y decía, me ha enviado a mí, decía, para que todo el que en mí crea, decía Jesús, tenga perdón de pecados y vida eterna. ¿Verdad? Eso es lo que hacía él, enseñaba, predicaba. Enseñaba a multitudes y le enseñaba también a personas de manera individual, a sus discípulos, los tomaba aparte. ¿Enseñamos nosotros la palabra? ¿Sí? Alguien me puede decir, mira, pero yo no tengo el don de la enseñanza. Es posible que no lo tenga, pero ¿será esa una limitación para que no hablemos del evangelio? No, ¿verdad? Aunque no tengamos el don de la enseñanza, pero podemos hablar de Cristo. Podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad, Ariel? ¿Ah? Podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Claro, podemos hablar de eso. Y ahora, si ya tenemos el don de la enseñanza, con mayor razón no nos podemos quedar callados, sino que tenemos que compartir eso. Entonces sanaba, enseñaba, predicaba. ¿Qué otra cosa hacía Jesús? Servía también. Y hermanos, estamos llamados, ¿cómo? Alimentaba a las multitudes como parte de ese servicio, ¿verdad? Entonces eso también nosotros tenemos que hacerlo. Y el ejemplo que encontramos ahí, de verdad, modelo del servicio del Señor, es cuando Él lavó los pies de los discípulos. Me imagino esa escena que estaban ahí. Todos ahí estaban a participar de la cena. La costumbre era, por las mismas condiciones, era que antes de ir a cenar tenían que lavarse los pies, ¿verdad? Y ya sabemos por qué, ¿va? Porque las condiciones, calles empedradas, que de polvo. Y ellos usaban sandalias. ¿Quién anda sandalias por aquí hoy? Nadie anda sandalias. Para ilustrar. Ella anda sandalias. Entonces usaban sandalias. Y entonces como caminaban grandes distancias en el polvo y quizás en invierno, todo eso. Bueno, y aunque no fuera invierno, si fuera verano, la tierra y el sudor que echaban de los pies, se hacía lodito. ¿Va? Y entonces ya llegaban ahí. Entonces ya cuando llegaban a un lugar, era, digamos, si era una persona adinerada, los criados sabían que cuando llegaba alguien a la casa, una de las cosas que tenían que hacerle era lavarle los pies, y con mucha más razón cuando iban a comer. Porque a diferencia de las mesas nuestras, que son altas, y una silla alta se sienta uno ahí, aquellas mesas no eran así, sino que eran más bajas, y no usaban sillas, sino que ellos sobre el piso, tal vez un cojín ponían ellos ahí, y ahí se recostaban y estiraban los pies. Y después estaba el otro, y el que estaba allá adelante, los pies del que tenía atrás le quedaban algo cerquita. Entonces con mayor razón tenían que lavarse los pies. Pero el día ese que nos narra ahí los evangelios de la cena que tuvo el Señor, llegaron, no había ningún sirviente, o sea que estuviera delegado para eso, entonces, y todos se sentaron. Imagine, y teniendo los pies sucios de los otros, pero nadie tomaba la iniciativa de lavarse los pies. Y a veces así somos nosotros, ¿va? A veces hay alguna necesidad, ya sea en la casa o en la iglesia, y por no hacer nada, ahí estamos con eso, ¿qué importa? Y no, mire, el Señor Jesús dice, se levanta, dice, y entonces va, se pone una toalla, agarra un guacal con agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué ejemplo de servicio más grande? ¿Qué ejemplo de servicio más grande el que el Señor dio? Ahora, de eso debemos de nosotros de imitarlo y servirnos los unos a los
otros, ¿verdad? Y mire, Dios en su sabiduría, en la iglesia nos ha dotado a todos de dones, de talento para que podamos servirnos. ¿Ah? Hay gente que tiene el don del servicio y son serviciales, preciosos en el servicio. Ya dijimos, personas que tienen el don de la enseñanza y enseñan la palabra. Hay personas que tienen el don de la misericordia y de verdad es maravilloso cómo dan, ¿ah? Para poder bendecir a otros. Y así, hermanos, cada uno con los dones que tengamos, tenemos que ponerlos al servicio de su obra. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a estar haciendo lo que aquí se dice. De esa manera demostramos que permanecemos en Cristo, porque hacemos las obras que Él hacía. Hacemos las obras que Él hacía. La otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo demostramos que estamos en luz? Y ahí llegamos, ya es una parte nueva. ¿Cómo demostramos que estamos en luz? Vamos ahí al versículo 9. Versículo 9, estamos en el capítulo 2. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, ¿cómo demostramos que estamos en luz? A la luz de esos dos versículos. ¿Cómo demostramos que estamos en la luz? Cuando amamos a nuestros hermanos. Cuando amamos a nuestros hermanos. Recuerde, Juan está escribiendo a una comunidad de creyentes. Y entonces él está diciendo, mire, cuando usted ama a su hermano, entonces está demostrando que está en luz. Y contrario, dice, si no amamos, si aborrecemos a nuestro hermano, entonces, ¿dónde estamos? En tinieblas. Mire, esto de verdad es una cosa muy importante, muy seria, para la vida que nosotros tenemos como iglesia. Lo que nos está diciendo es que cuando yo aborrezco a mi hermano, entonces estoy en tinieblas. La luz de Dios no me ha alumbrado, no me ha, como dice en otra parte, no me ha amanecido todavía. Esto es serio. Ahora, ya se lo he explicado, la realidad nos dice que en algún momento podemos tener diferencias entre nosotros. Por diferentes razones. Por diferentes razones podemos tener diferencias. Ya les he explicado, los estados de ánimo, qué sé yo, diferencias en cuanto a las ideas, en cómo vamos a hacer esto. Imagínense que ahí los hermanos, vamos a decorar acá, va. Y entonces dije, vamos a poner esto y a alguien no le gustó. Y eso puede crear conflicto. Muy bien, tenemos diferentes gustos. Ahora, el problema no es ese. El problema es de que nos molestemos por una situación y permanezcamos en esa situación de molestia. Que sintamos aquella cosa en nuestro interior que nos hace aborrecer a nuestro hermano. Ese es el gran problema. O sea, el que nosotros tengamos algunas diferencias, claro, debemos de evitarlas, que sean lo menos posible, pero si se llegaran a dar, ese no es el gran problema. El gran problema es que eso nos lleve a distanciarnos. Y más aún, a que nos lleve a tener cierta aversión hacia las otras personas. Y más aún, que aquella aversión nos impida hasta dirigirnos la palabra. ¿Ah? Nos impida hasta dirigirnos la palabra. Entonces ese es el problema. Y está diciendo de que si yo tengo esa conducta, entonces estoy todavía en tinieblas. Ahora, ¿quién es el que anda en las tinieblas? El que no ha conocido la luz. Pero ¿qué personaje se caracteriza por las tinieblas? Satanás, exactamente. Quiere decir que cuando yo aborrezco a mi hermano, estoy obrando igual que Satanás. Esta cosa es seria. O sea, cuando yo aborrezco a mi hermano, dice Juan, entonces me estoy comportando como el príncipe de las tinieblas que es Satanás. Qué serio. Esto es serio. Podríamos decir, y esto ya es de mi creatividad ahorita, que cuando yo aborrezco a un hermano, me estoy convirtiendo en un satancito. En un satancito.
porque estoy obrando de acuerdo al príncipe de las tinieblas. ¿Qué nos impide? O sea, ya vimos que las diferencias entre nosotros nos pueden llevar a distanciarnos, pero ¿qué nos impide volver a acercarnos? ¿Qué será lo que nos impide volver a acercarnos? Mire, y de verdad Dios es maravilloso, el Espíritu de Dios es maravilloso. Uno de estos domingos yo predicaba sobre esto en la unidad de la iglesia y me encantó tremendamente de que al final se acercó una persona, un hermano de aquella iglesia, se acercó y me dijo, hermano, me dijo, estoy en problemas con fulano, y me dijo, aquí está en problemas. Y yo quiero que usted nos ayude a tener una reunión porque he entendido que no podemos seguir así. Mira, a mí eso me encantó tremendamente. Porque es una muestra de sensibilidad a la palabra, al Espíritu de Dios. Y cuando yo le dije, claro que sí, le dije, vamos a propiciar esa reunión, pero yo sentí en mi corazón gozo, pues, porque dije, la palabra de verdad llega. Ahora, ¿qué impide a algunos el que no podamos dar ese paso de reconciliación? El orgullo, ¿verdad? El orgullo. El orgullo es lo que nos impide. Es el orgullo el que no nos permite, como dicen, doblar el brazo. Pero hermanos, aquí no es de doblar el brazo. Aquí es de a obrar como Jesús obró. Porque Él es nuestro modelo. Él es el modelo de nuestra vida. Y entonces si hay necesidad de que nosotros nos humillemos, hagámoslo. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos obrando como Jesús. Porque eso beneficia al cuerpo de Cristo. Y por otra parte, hay un beneficio para nosotros mismos. Porque cuando nosotros estamos en contradicción, en pleito, mire, no tenemos paz. O sea, tal vez se nos puede olvidar, pero cuando vemos a aquella persona con la cual estamos empleitados, ahí viene aquello, no tenemos paz. Y máxime aquí, que tenemos que convivir entre nosotros, nos vamos a tener que estar viendo. Y qué feo es vernos, y ahí viene esta, ¿verdad? Y ahí se ve el gozo, ahí se ve el gozo. Ahora, ¿qué impide? El orgullo, el orgullo. Eso es lo que nos impide, el orgullo. ¿Y qué es lo contrario del orgullo? La humildad, exactamente. Y una característica de Jesús es que era humilde. Y Él nos llama y nos invita a imitarle en ese aspecto, porque Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire lo que dice, aprended de mí, o sea que dice Él, mire, yo soy el modelo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces nos llama a que aprendamos de Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a que nosotros nos liberemos de cargas y podamos caminar livianitos y podamos caminar tranquilos, sabiendo que podemos ver a los ojos a cualquiera de nuestros hermanos y no vamos a sentir aversión y no vamos a tener esa carga de saber que estamos enemistados. Entonces dice Juan, ¿cómo conocemos que una persona está en luz? ¿Ah? Lo amas, hermano. O sea, Juan lo pone en dos aspectos, lo pone en una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es si ama a su hermano. La parte negativa es si aborrece a su hermano, está en tinieblas. Ahora, ¿cómo podemos mostrar amor hacia nuestros hermanos? Buscando siempre el bien de nuestros hermanos. Buscando siempre el bien de nuestros hermanos. Hoy venía, no estaba ya, estaba en el banco. Y entonces estaba una señora ya mayor y estaba con una niña de unos 12 años. Estaban platicando, la hipota de hablar y hablar. Y la señora le decía, sí. Y entonces no sé cómo salió, por la cuestión es que un momento en que me dice, hoy ha cambiado todo, me dice. Porque hoy me dice, ya no hay cortesía de parte de las personas. Usted puede verme que la gente en el bus, alguien va cargando un niño, algo, lleva una carga grande y nadie le da el asiento. Ya no hay cortesía, es cierto. Ya no hay cortesía, las cosas han cambiado. Y esa es falta de amor. Falta de amor, ¿verdad? Y hermanos jóvenes que están acá, hay que ser corteses. Y cuando me veas que voy en el bus, deme el asiento, Ariel, por favor. Hay que ser corteses, ¿verdad?
Hay que ser corteses. Y ese es del amor. Ahora, ¿cómo podemos mostrar el amor entre nosotros en cosas prácticas? Hermana Susana, ¿cómo podemos mostrar el amor acá a nosotros? Dígame algo. Sirviéndole, si tiene alguna necesidad. Una cosa específica. Bueno, en primer lugar el saludo, el abrazo. Va, ¿qué más ahí? El saludo, mire, el saludo, eso es importante. Mire, ese es un punto que hoy la nueva generación poco saluda. Poco saluda. Hoy, si se fijan, la nueva generación puede pasar a la par de cualquier persona y lo saludan. ¿Ah? Y una característica nuestra es, dice, la Biblia dice, saludaos con ósculo santo. O sea, no nos podemos ignorar porque somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que saludarnos. Yo los motivo a todos. Comencemos nosotros, que a los mayores quizás fallamos allí, por eso los hipotes aprendieron mal, porque quizás nosotros fallamos. ¿Va? Entonces comencemos los mayores saludando a todos los hermanos cuando nos encontremos. Hermano, Dios le bendiga. Y si vemos a alguien que no conocemos, con mayor razón, saludar. ¿Ah? Porque esa es una muestra de amor. Otra muestra de amor, Alvin. El hecho de ir a visitar al hermano cuando no ha venido al servicio de la iglesia. Mire, si nosotros sabemos, por ejemplo, y esto se puede determinar a través de las clases, porque digamos en el culto general es un poco complicado, pero a través de las clases, si vamos a las clases, ahí es más fácil, como es un grupo más pequeño, es más fácil darnos cuenta cuando alguien no llegó, y entonces preguntar, ¿y por qué no llegó? Y estar pendiente de eso. Entonces ahí estamos demostrando nuestro amor. Hay tantas cosas en que puede demostrar. Y entonces dice que nosotros, dice, estamos en luz, o mostramos de que estamos en luz si nos amamos los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros. Se me movió aquí el texto. Aquí estamos, muy bien, ya me ubiqué. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hermanos, no es permitido para nosotros que nos decimos creyentes guardar rencor, odio o cualquier sentimiento negativo hacia nuestros hermanos. No es permitido, porque dice Juan, el que de tal manera obra, ese todavía está en tinieblas. La luz de Cristo todavía no le ha alumbrado. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En él no hay tropiezo. O sea, la persona que ama es una persona que puede caminar con seguridad, porque está haciendo la voluntad de Dios. Pero aquel que no ama, este está en peligro. Porque ese sentimiento de aversión hacia un hermano puede acrecentarse y ya no solamente puede ser hacia uno, sino que se puede acostumbrar a vivir empleitado y entonces puede entrar en una situación que lo puede llevar a tropezar, a golpearse, a sufrir las consecuencias de su conducta. Entonces hay que tener un gran cuidado en ello, hermanos. Hay que tener un gran cuidado en eso. Entonces, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso 11 vuelve a reiterar, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire qué crítico esto. Dice, el que aborrece a su hermano no sabe ni a dónde va. O sea, porque desconoce que la característica principal del creyente es el amor. De ahí, de hecho, los dos grandes mandamientos que engloban toda la ley de Dios se refieren al amor. Al amor a Dios y el amor al prójimo. Pero si alguien no practica eso, dice, mire, este está mal. Anda en tinieblas, no sabe a dónde va, está perdido, diríamos nosotros. Entonces, hermanos, si entre nosotros los que estamos hoy acá y que tenemos la bendición, o los que nos están viendo y tienen la bendición, mire, revisemos nuestra vida, revisemos nuestra conducta. Y si encontramos de que hay algo contra algún hermano, mire, hoy la palabra nos dice que tenemos que hacer uso de la humildad y buscar la reconciliación.
conciliación, porque de lo contrario estamos en peligro. No sabemos para dónde vamos. No sabemos para dónde vamos, dice. El que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es el pueblo de Dios. Y es ese pueblo que Dios ha escogido, que Dios ha separado para que sea diferente a todos los demás pueblos. La característica del mundo no es el amor. La característica del mundo es el rencor, el odio, el conflicto, la guerra. Eso caracteriza al mundo. Veamos las noticias y vamos a ver que el mundo está en caos, está en un constante conflicto. Y entonces por eso Dios viene y nos aparta a nosotros para que seamos la opción de vida, para que vivamos de manera diferente a como vive el mundo. Quiere decir que nosotros tenemos que de manera individual vivir diferente a las demás personas que no conocen de Dios. A nivel familiar, nuestra familia tiene que ser diferente a las familias que no conocen de Dios. Y como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que ser diferentes a todos los demás pueblos. Y ya se los he explicado, está bien que tengamos ciertos distintivos de vestir y todo eso, está bien, si lo que hay grupos que tienen ciertos distintivos en su vestimenta y está bien que lo tengan, pues no hay problema. Pero si creen que ese distintivo exterior es lo más importante, ahí se están mal. Porque el distintivo importante de la iglesia de Cristo es que ama, la iglesia ama. Y dice, y el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que dice ahí? Quiere decir de que si alguien peca contra mí, dañándome, el amor es capaz de cubrir esa ofensa. Es capaz de cubrir esa ofensa. El amor es más grande, más poderoso que cualquier otra situación. Cuando hay amor, por eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 13, que toca el tema del amor, dice varias cosas, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, ¿qué más dice? No tiene envidia, no es jactancioso, no es rencoroso, nunca deja de ser. Mire, esa frase es importante, el amor nunca deja de ser, el verdadero amor permanece a pesar de. Por eso el gran problema en los hogares, en las relaciones conyugales, cuando dicen los cónyuges, nos vamos a divorciar porque ya no nos amamos. No entendieron qué es el amor. Tal vez tuvieron un enamoramiento, pero no entendieron qué es el amor. Y lo que nosotros tenemos que desarrollar es el amor. ¿Qué amor? El amor, esa decisión mía de bendecir a mi pareja a pesar de. A pesar de que tire patadas en la noche o que me bote de la cama, la voy a seguir amando. La voy a seguir amando, pues porque es un amor a pesar de, ese es el amor. Y el mejor ejemplo de ese amor es Cristo Jesús. Él es el mejor ejemplo. Si nosotros, hermanos, no merecemos el amor de Dios, no. Revise su día de hoy. Revisemos nuestro día de hoy. Y nos vamos a dar cuenta que algo no muy bueno hicimos, ¿va? Porque todos los días hacemos algo que no está bien. Ahora, ¿nos deja de amar Dios? No, nos sigue amando. Nos sigue amando. Entonces dice, eso es lo que nosotros también tenemos que procurar y pedírselo a Él. Y decirle, Señor, yo quiero que tu amor crezca en mí. Y la mejor manera es a través de mostrar el amor de nuestras relaciones interpersonales. El amor nunca deja de ser, dice Pablo. Y dice, el amor es sufrido, dice, mira lo que es sufrido, dice. Quiere decir que el verdadero amor no es una cuestión de que, no, este ya no me gustó, este ya nos hacemos enemigos. No, entre nosotros no. No me gustó algo de Alvin, me voy a hacer enemigo de Alvin. No, ¿qué tengo que hacer? Orar para que el Señor, si en realidad está mal lo que Alvin hace, el Señor lo transforme. Pero no me voy a hacer su enemigo. Y pedirle a Dios que mientras Él no se transforma por la acción de Dios,
yo pueda seguir conviviendo con Él. Y es igual en el matrimonio, en la relación conyugal. Vamos a encontrar a veces cosas que no nos gustan de nuestra pareja. Entonces, si es una cosa que no está bien de acuerdo a la voluntad de Dios, pedirle a Dios, Señor, cambia a esta persona, pero yo le voy a seguir amando. Le voy a seguir amando. ¿Quiere decir algo, hermano Goyo? Sí, aquí en el capítulo 13 de San Juan, cuando el Señor Jesucristo estaba dando el mandamiento un distintivo que lo debe distinguir a lo que es seguidor de Cristo o discípulo del Señor. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahí está. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, ¿cuál es el distintivo del discípulo de Cristo? Del seguidor de Cristo. ¿Cuál es el distintivo? Que nos amamos los unos a los otros. Creo que esta es una de las mayores deudas que a través de las edades los creyentes hemos tenido. Porque algo que marca la vida de la iglesia en todos los tiempos ha sido el pleito. ¿Por qué creen que habemos tantos grupos cristianos? ¿Por qué creen que habemos tantos grupos cristianos? ¿Por falta de amor? ¿Por falta de amor? Por eso es que vemos tantos grupos cristianos y de repente alguien ya por acá ya no le gustó, ya se fue a formar otra iglesia y por allá y ahí va el montón de iglesias que hay, va, por falta de amor. Una de las deudas grandes que como iglesia tenemos, o sea, iglesia en general, es eso, el que aprendamos a amarnos. Y hermano, no hay cosa más preciosa que el poder amarnos, el poder saber, el poder vernos y alegrarnos de ver al hermano o a la hermana. Mire, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces dice Juan acá, ese es el distintivo, dice. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y cuando uno está cegado de los ojos, es propenso a caerse, a golpearse, a dañarse, a extraviarse. Todo eso son propensos cuando nosotros estamos cegados de nuestros ojos. El versículo 12 va a comenzar una sección nueva y va a tocar algunos aspectos un poco más detenidos. Bueno, el tiempo nos avanzó y ya no vamos a lograr desarrollarlo. Así es de que quizás vamos a dejar acá nuestro estudio para que podamos agarrar de un solo este pasaje del versículo 12 en adelante. Hermanos, amémonos. Y el corito que ya no cantamos, ¿va? Pero tan precioso que era, ¿va? Amémonos de corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Precioso canto, precioso canto. Entonces ya lastimosamente ya casi no lo cantamos, pero tenía un gran sentido, porque nos expresa una parte medular de la vida cristiana. Mis hermanos, el próximo miércoles y el siguiente miércoles, que es 25 y primero, no vamos a tener reunión. La reunión la vamos a tener un día antes, el día martes, el día 24 y el día 31. Así es de que vamos a venir el 24, a venir el 31, la vamos a adelantar un poquito la reunión y entonces el día miércoles 25 y miércoles 1 pues no vamos a tener reunión. Si quiere venir, venga, no hay problema, y aquí ven y ora, y aquí las puertas están abiertas y los muchachos no están dormidos, ¿va? Para que le abran la puerta, pero ya les aviso pero también vengamos el día martes. El día martes, este martes 24 tenemos un programa muy bonito donde vamos a dramatizar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su desarrollo y la comisión que Él nos ha dejado como iglesia. Y eso de una manera dramatizada, cantada, lo vamos a expresar. Así es de que les invitamos a que podamos venir el 24 y el 31, como siempre, pues le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo bueno, por lo muy bueno, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces el 31 venimos y le damos gracias a Dios y también le decimos, Señor, vamos hacia adelante hasta que tú lo permitas, confiando que tú estás en control de toda la vida.
a las 6 de la tarde. El 24 y 31 el culto es a las 6 de la tarde. Muy bien, hermana Neidin. Amén. Y recordar que los anuncios Eclesía ya no vamos a tener este viernes, así que ya terminamos. Y recordar la cadena de oración este sábado siempre, para que estemos conectados orando los hermanos desde las 7 hasta la 1 de la tarde. Why to Jesus, creo que sí, siempre va a haber, así que están invitados los prejóvenes. Y bueno, le voy a pedir a las hermanas que pasen de la ofrenda. Hermana Esmeralda, ¿puede orar, por favor? Padre nuestro que estás en gloria, venimos ante su presencia, Señor, a darle gracias por todo. Agradecerle, Señor, porque nos ha permitido, Señor, ver un nuevo amanecer, un nuevo anochecer, y nos ha dado la vida, la salvación. Y gracias, Señor, por su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que su palabra nos edifique, nos aliente y nos dé nuevas fuerzas y nos aumente el amor. Así también, mi Jesús, le pido por la ofrenda, Señor. Bendiga la ofrenda, Señor. Bendiga a mis hermanos que van a dar como los que no van a dar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Yo creo que no hay ningún anuncio ya. Bueno, ya los anuncios están dados, estamos invitados. El Día del Pastor, sí, el domingo vamos a celebrarle a nuestros pastores, así que vénganse preparados ahí para poder honrarlos, ¿verdad? Así que nada más recordar eso y pongámonos sobre nuestros pies. Terminemos orando. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, Padre, porque pudimos alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Escuchar tu palabra que siempre es justa para nuestras vidas, Padre. Te pedimos que podamos recordarla, podamos estudiarla cada día, Señor, y aprender de ti y ser diferentes, Señor, donde quiera que nos encontremos, y que en esos días, Señor, que para el mundo son otra cosa, Señor, que nosotros podamos celebrar a ti, a tu Hijo Jesús, que vino a nacer y también nos dio salvación, Señor, que podamos recordar eso siempre. Bendícenos y que nos lleves con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.